glorioso. A su nombre Señor. sea la gloria. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Tome su asiento dando gracias al Señor. Salmista dice: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ese es el único Dios, amén, verdadero. Su nombre es el Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias una vez más, ya, amén, a nuestro Dios en este nuevo día, pues ya 11 de abril. Amén. Le pido la oración por mi hermana Daniela, que está el día de hoy. Sabe si tiene apendicitis, amén. Y por tener Rosales también, que me solicitó la oración. Amén. Vamos a lo nuestro. Amén. Por ayuda del Señor. Eclesiastés capítulo 9, donde quedamos ahí. Ya estamos por concluir este estudio, hermanos, de este libro, que nos da una y otra vez, nos dice, ¿cierto?, la realidad de esta vida. Y con eso, hermanos, podemos tener el conocimiento de las cosas, amén, que a veces no logramos entender. Y así no nos turban tampoco, ¿cierto?, con los falsos evangelios que se han levantado, ¿cierto?, como el evangelio de la prosperidad y muchos otros que andan por ahí circulando en la atmósfera. Así que por eso que es importante estudiar la palabra del Señor, hermanos amados. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de la lectura y de la exhortación. ¿Bien? Es muy importante, así como escudriñar, ya, cuando uno no conoce algo, escudriñar, profundizar la escritura para saber dónde estamos parados. ¿Bien? Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús, capítulo 9. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias una vez más por tu misericordia, por tu bondad, porque tenemos una nueva oportunidad, Señor, de poder leer tu palabra, escucharla, Señor, y también, Señor, poder discernir con respecto a ella. Enséñanos en esta noche, Señor, de acuerdo a tu sabiduría. Danos entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra y ponerla por obra. Sabes que somos hombres, Señor, hijos de hombres, Dios mío, que nos cuesta mucho, muchas veces, en nuestra lucha espiritual con el hombre terreno, Padre Celestial, pero ayúdanos a entender y a comprender tu palabra cada día. Danos, aleluya, lo que necesitamos, Señor amado, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, ciertamente, dice, he dado mi corazón a todas estas cosas. Dice. ¿Para qué? Para declarar todo esto. Hemos venido, ¿cierto?, ya desarrollando este libro durante varios jueves y una y otra vez, ¿cierto?, Salomón nos vuelve a repetir que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ves? No hay nada nuevo bajo el sol y que el hombre fuera de Dios no puede hallar nada. Eso tiene que quedarlo muy claro. Dice esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que su amor, que sea su amor o que sea su odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. ¿Amén? O sea, aquí declara, ¿qué declara Salomón? La soberanía de Dios. A lo que muchos seres humanos hoy día se resisten, y aún creyentes. ¿Amén? Se resisten a entender que Dios es soberano. Amén. ¿Amén? Y que todo está en su mano. Esto, el capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, pero el tiempo lo determina Dios. Tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Todo está en la mano de Dios, hermano. Nunca usted lo dude eso. Le ocurra algo bueno, que nosotros llamemos bueno, o algo malo, todo está en la mano de Dios. No hay cosa, hermanos amados, que ocurra en esta vida que Dios esté ajeno. Nada, ni se le pase por la mente eso, hermanos amados, que usted esté pasando una prueba y Dios esté ajeno a esa prueba. O usted esté sufriendo un revés en su vida y Dios no esté ahí.
Dios está ahí. ¿Amén? Dice, todo acontece de la misma manera, mire, a todos. Es un mismo suceso, ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al no limpio y al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Entonces nosotros decimos de repente, ¿y para qué nos guardamos tanto? ¿Cierto? Podemos llegar a pensar de esta manera, ¿para qué nos guardamos tanto? Si a las finales, ¿cierto? El final de la vida es la muerte. Para el impío, para el justo. Pero en los Proverbios de Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y por eso es que la providencia de Dios para muchos es incierta. Y Dios llama a conocer esa providencia a través de la Escritura. Y Salomón recalca esto, hermanos amados. Dice que todas las cosas le ayudan a bien a quienes, a los que le aman. O sea, si usted está pasando algo adverso o algo favorable, para usted que ama a Dios, le va a ayudar a bien. Para el impío no, porque él no lo va a entender. Pero usted entiende. Eso hace la diferencia, hermano. Por eso yo no le voy a decir, como dijo el salmista, ¿para qué me he guardado por ahí el salmista? ¿Para qué me guardo por aquí? Que al final los que no temen a Dios escapan, según él, la visión de él. Hasta que Dios, cierto, lo hizo entrar y le hizo ver el fin de aquellos que no temen a Dios. Porque mejor es el fin del negocio, su principio. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Nos vamos a enfrentar en esta vida, aún siendo creyente, aún siendo hijo de Dios, con adversidad. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Entonces nosotros tenemos que estar claros, hermano, en este concepto. Muchos han abandonado el camino por eso. Yo cuando estaba en el mundo, dicen, me iba mejor. Tenía dinero, tenía trabajo. Hoy no tengo, hoy estoy escaseando. Porque no saben, hermanos, discernir lo que viene de Dios. Amén. Entonces abandonan la fe. Muchos han abandonado la fe por eso. Que piensan, y a veces ha sido mal interpretado también la predicación del Evangelio. Venga Cristo, le va a cambiar la vida. ¿Cómo que le va a cambiar en el sentido económico, de salud? No, hermano. No, porque el cuerpo sigue siendo el mismo. Después Salomón lo va a decir en el capítulo 12. Cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a entender con respecto a la salud. El cuerpo se va deteriorando hasta llegar a la muerte si el Señor no viene antes. ¿Amén? Entonces, hermanos amados, dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a la muerte. ¿Ves? Todo concluye, de acuerdo a lo que dice Salomón, con el final que es la muerte. Usted puede ser un ganador en la vida, ser un hombre profesional en la vida, pero va a morir. Eso es lo que está diciendo Salomón. Va a morir. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y esto es lo que vimos el otro día, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Salomón habla del perro? Porque el perro era un ser despreciable en el Medio Oriente. No como hoy día la gente duerme con el perro y el perro es un hijo de la gente, no. En esa época el perro era un ser despreciable, por eso que a los gentiles se les llamaba perro, porque era despreciable para los judíos. Y por eso esa comparación, mejor el perro vivo que el león, cierto, que siendo el rey de la selva, con toda su venena y con toda su encachada, pero está muerto. Pero este está vivo y tiene esperanza. Eso es lo que está diciendo Salomón, hermano Ernesto, con respecto a la vida. Porque los que viven, ¿ves? Aquí en el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Usted, el día que muere, se acabó su carrera. Ya no tienen, los que trabajan ya no le van a pagar más. No hay más sueldo. No hay más ganancias. Se acabó.
Amén. Y con el tiempo, su memoria va a ser olvidada. Amén. Sí, porque al principio la gente llega al velorio, ¿cierto? Y se hablan palabras y después ya pasa un mes ya, ¿ah? La memoria del hombre se va olvidando. Olvidando, pasan los años y la memoria de este hombre queda en el olvido. Amén. Amén. Se olvida la gente. Luego dice, también su amor y su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que nosotros tenemos, el amar, el odiar, muchas veces muere con nosotros. Y ya no vamos a tener más parte. La gente a veces tiene un mal concepto de la muerte. Y hoy día hay muchos que ignoramos que hay más allá de la muerte. Salomón está hablando aquí, ¿cierto? Con respecto hasta cuando el hombre muere. Lo que él declara. Cristo declara ya con respecto a una resurrección. Esto es más abierto y ahora un poco más con respecto a la resurrección de los muertos. ¿Amén? Pero aquí Salomón es claro, hermanos amados, que ya no hay más vida después que el hombre muere. No podemos, hermanos, hoy día las diferentes culturas, como hablábamos día atrás, diferentes culturas hacen, por ejemplo, van al cementerio, está de cumpleaños el finado o la final, ¿cierto? Y le celebran el cumpleaños. Y van y le llevan champán y le llevan torta, pero al final no comen. El finado tampoco come. Entonces eso demuestra que en la muerte no hay nada. No hay nada. Eso es lo que está queriendo decir Salomón. Aún mucho más, hay uno que le rinden culto al muerto. ¿Cierto? Poniendo frutita, homenajeándolo. Pero ya no hay nada. Ese muerto sabe absolutamente nada. Amén. Luego dice, también su amor, bueno, esto lo leímos, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Salomón con esto? Disfrutemos lo que Dios nos da. Amén. Sea poco o sea mucho. Amén. Disfrutemos lo que Dios da. Demos gracias a Dios por todo. Por eso que nosotros agradecemos a Dios cada día. Porque sea mucho, sea poco, no importa. Damos gracias, disfrutémonos. Dios nos dio esto. Amén. Eso es lo que Salomón está diciendo. A veces nosotros no dejamos. Por ejemplo, a los gentiles cuando se les escribió, le dijo que se le prohibía de ahogado, ¿cierto? De sacrificio de sangre, de idolatría. Si esto hacen, pásenlo bien. Muchos piensan que el evangelio es aburrido. Esto es pasarlo bien. Disfrutar, hermanos amados, de la salvación que Dios nos dio. A veces nos reprimimos de muchas cosas que las podemos hacer equivocamente. Con esto no digo que sea liberal, ¿no? Sino que disfrute lo que Dios le dio. Porque después de la muerte no hay. Y aún vemos, hermanos amados, la declaración que Cristo hace cuando los fariseos le preguntan con respecto a la resurrección de muertos. Que recuerden que los saduceos, no creían en la resurrección de muertos ni en ángeles. Solamente los fariseos, que venían, ¿cierto?, de la línea de la casta sacerdotal. Y él les dijo, que le pusieron ahí un ejemplo que era una pregunta, pero sumamente graciosa. De una mujer que se había casado por los 7 hermanos. Porque de acuerdo a la ley judía, ¿cierto? Si una mujer se casaba con un hombre, el hombre moría, no le dejaba descendencia, el hermano que seguía debía casarse con ella para tener descendencia. ¿Ven? Por eso que ocurre lo que vemos en el libro de Ruth, ¿cierto? Por ahí, si usted lo lee en el libro del Antiguo Testamento, está eso, que cuando el pariente no aceptaba levantarle la descendencia, tenía que sacarle el calzado y se lo escupía. Y a eso se le llamaba la casa del descalzado. Por eso que vos tuvo que esperar al fulano, que el fulano renunciara y él tomara a Ruth, y ahí seguía la descendencia, ¿cierto?, del Cristo. Bueno, digo, del más cercano. Claro, del más cercano. Entonces, ese enigma le pusieron estos saduceos a Cristo y le pusieron 7 hermanos. No le podían poner 3, le pusieron 7. Y le preguntaron al Señor de quién iba a ser marido aquella mujer en la resurrección. Y escuchen lo que Cristo le dijo. Vosotros erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque en la otra vida no se casan, escuche bien, no es como esta, no se casan ni se dan en casamiento. Dice, sino que serán como los ángeles. ¿Cómo? ¿Amén?
Y a veces muchos llegan. Por ahí me hacían una pregunta con respecto a esto. Que la persona que me hacía la pregunta me decía, es que un hermano soñó y que fue al cielo y que fue para allá. Y, hermano, el sueño es sueño. Nosotros tenemos que quedarnos con lo que dice la Escritura. Lo que pesa aquí es la Escritura, lo que dice Dios. Yo puedo imaginar, a lo mejor yo, en mi sentir humano, a lo mejor amo tanto a mi madre que quisiera verla nuevamente. A lo mejor en la noche voy a soñar con ella. Pero es un sueño mío, personal. No se lo puedo aplicar como doctrina a la iglesia, porque estas cosas después se vuelven doctrina. Y eso es peligroso. Entonces, hermanos, aprovechemos lo que Dios nos da, porque después que nos vamos, esto no lo vamos a tener. En todo tiempo dice, sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con lo que te afanas debajo del sol. ¿Ven? Esto hoy día está como obsoleto para muchos. Cambian de esposa como cambiarse calzado. Es porque en la sociedad está aceptado, pero en la sociedad, no en el Señor. ¿Ven? El divorcio no es, Dios no es partidario del divorcio. Nunca fue partidario del divorcio. Él no hizo el matrimonio para divorciarse. Jamás. Los hombres sí lo piensan de esta manera. De hecho, muchos se escudan para esto en la declaración que hace Cristo. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, y él le responde sobre el matrimonio. Al principio no fue así. Al principio no fue así. ¿Qué sucedía, hermanos amados? Que en el tiempo de Moisés, ¿cierto? La mujer tenía mal aliento, el marido venía, le escribía una carta de repudio y la mandaba. Por cualquier cosa se repudiaba a la mujer. ¿Ah? Y muchos hoy día son partidarios del divorcio, pero hay que leer bien la Escritura. Hay que leer bien la Escritura. Porque una cosa es lo que dice Jesús y lo que dice Pablo con respecto al matrimonio. Dice, el que se quiere separar, sepárese, pero quédese como está. Y la viuda se puede casar, pero en el Señor. Ojo con eso. A veces, hermanos amados, por eso que diría, ahora, ¿por qué Satanás ataca este punto? El matrimonio. Y ahí está pastores que se han divorciado, hermanos, si buscan los resquicios bíblicos para amparar el divorcio. Pero no es buen ejemplo. Porque se degenera todo. Lo que el diablo quiere es degenerar todo. Esa es la idea de Satanás. ¿Y por dónde debe empezar? ¿Qué es lo que congregamos aquí? Familia. Y si ataca a la familia, la iglesia, ¿te fijas, no? Entonces, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer algo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Ve? Aprovecha de hacer todo lo que tiene que hacer ahora. Bueno, no va a poder hacer nada. Nos encontramos, ¿cierto?, con mucha gente que dice, no, si voy a dejar esto, pospone las cosas, y al final muere y nunca hace. Por eso, aprovecha, hermanos amados, me volví, dice, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Se fija, la providencia de Dios, hermanos amados, no podemos nosotros decir, yo voy a ir por este camino, ¿cierto? Y siempre me va a ir bien. No es así. Dios le da, ¿cierto?, a quien Él quiere. Por ejemplo, el apóstol Pablo, un hombre, pero murió con una enfermedad, a la cual él oró 3 veces, y que le respondió el Señor, bástate mi gracia. Por eso que nosotros tenemos que entender, hermano, y comprender la providencia de Dios.
Porque a nosotros se nos ha metido en la mente muchas veces, ahora que, como dije antes, ahora que somos hijos de Dios, todo nos va a ir bien. No, no todo nos va a ir bien. De repente vamos a tener y de repente no vamos a tener. Y por eso que no es de los ligeros la carrera. El gigante Goliat fue bien equipado a pelear con cualquiera que se le parara. Y 40 días estuvo desafiando. David no estaba bien equipado. ¿Pero quién ganó? ¿Y por qué? Porque Dios lo quiso así. Entonces la providencia es de Dios. Sea buena o sea mala. Por eso es que cuando hablamos de la oración, hermano, porque cuando dice, el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Todo lo que pidas, en mi nombre yo lo haré, pero lo hará de acuerdo a su voluntad, no la nuestra. Por eso que Él deposita el Espíritu Santo en usted, y es el Espíritu Santo el que pide, el que intercede, para pedirle a Dios lo que yo necesito realmente. Porque hay cosas que nosotros anhelamos tener, pero a lo mejor no son beneficiosas para nosotros. Pero las queremos, las anhelamos, las deseamos. Por eso que es importante la providencia de Dios, hermanos amados. Y no nos molestemos con Dios. Pablo no se molestó con Dios, hermanos amados, cuando le dijo, bástate mi gracia, sino que entendió. Cuando Israel fue subyugado por los imperios, había una razón. Si bien es cierto, los esclavizaron. Y muchos imperios los trataron mal. Pero era la mano de Dios que estaba corrigiéndolos. ¿Para bien de quién? Para perseverar a Israel. Hoy día Israel es un pueblo que está bajo maldición, pero está preservado por Dios. Por eso nadie lo puede borrar de allá. Nadie lo puede sacar. Ni Estados Unidos, ni aunque se junte con Rusia, lo va a sacar. Porque está preservado por Dios. Es un país menos que nosotros. Más pequeño. Porque la voluntad de Dios se seca. Entonces, hermanos, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y unos pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grande baluarte, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchada su palabra, las palabras del sabio, dice, escuchadas inquietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho. Y va, ¿cierto? Exalta Salomón la sabiduría, que es mucho más poderosa, más fuerte que un ejército armado. Eso es lo que resalta. ¿Qué es lo que demandó Salomón de Dios? Sabiduría. Nada más que sabiduría. Y él dice, no sé entrar ni salir delante de este pueblo. La sabiduría es importante, hermano. Nosotros a veces le pedimos a Dios otras cosas, pero no le pedimos sabiduría. Y la sabiduría es importante para moverse en esta tierra. Amén. Eso es lo que debemos demandar de Dios. Este verso del 12, del 14, si uno lo mira, justamente sobre la sabiduría y la necedad. Ahora, si, como lo leímos muy rápido, pero si usted lo lee bien, dice que nadie se acordaba de este viejo y sabio hombre. O sea, este viejo y sabio hombre estaba por tiempo en esa ciudad. Y libró la ciudad, ¿sabe con qué? Con su sabiduría. ¿Sabe qué me recuerda? No la tengo aquí en este momento, no la estaba recordando. Hay una mujer en el Antiguo Testamento, no sé si en Primera Rey o en Crónica,
una mujer también, hace tiempo que la ley, que esta mujer también libra una ciudad. Cuando va un rey, buscaban a un fugitivo. Buscaban a uno, claro, y le dicen, entreguen un altar o corten la cabeza y tírenlo por el muro para abajo. Amén. Y esta mujer dice que libra la ciudad del asedio del rey. Amén. Entonces lo diría como también. Pero esta sabiduría que está aquí en este, a mí me hace mucho ego porque me encanta. Y después dice, mira, y después que libró la ciudad, hizo todo esto, después dice que nadie se acordó más de otra vez. Exacto. Lo que nosotros aquí en Chile le llamamos el pavo de Chile. ¿Cierto? Es olvidarse, hermanos, de algo que en un tiempo nos benefició. Por eso yo siempre he dicho que la mente del hombre es muy frágil. La peor tinta de un lápiz es mejor que la mente, ¿no? Entonces yo a veces cuando viene el pensamiento prefiero anotarlo porque después uno empieza a conversar y se olvida. Y por eso debemos tener cuidado. Ahora, mire qué maravilloso, hermano. Voy a leer un poquito el Isaías en el capítulo 11. Dice con respecto a Cristo, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vasto retoñará de sus raíces y reposará sobre él, escuche, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligentemente el temor del Señor. Lo juzgará según la vista de sus ojos y arguirá por lo que oigan sus oídos. Nos enfocamos en la sabiduría. Pablo dice, Cristo, poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. Los hombres, los alguaciles dijeron de Cristo, nunca ha hablado hombre así. Amén. Ahora, ¿cuántos se han olvidado del Señor? ¿A cuánto ha beneficiado el Señor con su muerte? Su resurrección. Pero hoy día se han olvidado. ¿O no? Lo que dice el patrón. Se olvidaron. Hoy día ya no le adoran, no le siguen. Porque es así, el ser humano. El hombre carnal es así. Por eso que Pablo dice, ser agradecido. ¿Sabe qué fue la importancia? La gratitud. Seguir a Dios por gratitud. Hacer las cosas para Dios por gratitud. No esperando recibir, sino por gratitud, por agradecimiento. Pablo entendió esto. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Consintió en la muerte de Esteban, torturó a muchos creyentes siendo Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero Dios lo llamó. Dios lo llamó igual. Y fíjese la responsabilidad que coloca sobre los hombros de Pablo, que es administrar el evangelio a los gentiles, a nosotros. A tal punto que el apóstol Pedro dice que Pablo escribe unas cartas que son difíciles de entender, que los indoctos las tuercen. O sea, mire cuánta sabiduría recibió ese hombre. Y a Dios le plació. ¿Usted le hubiera dado esa responsabilidad a Saulo de Tarso, conociendo el historial? ¿Verdad? Pero a Dios le plació. Y uno no entiende. Entonces, qué importante es la sabiduría, hermano. La sabiduría es mejor que el oro. Mejor que todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos sabiduría sabemos cómo conducirnos. La sabiduría nos da, hermano, el entendimiento para poder entender todas estas cosas. Y esto es lo que concluye aquí, Salomón. Las palabras del sabio, escuche, escuchadas en quietud, son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Me llama mucho la atención este texto. A veces cuando muchos predicadores quieren con el grito implantar algo, cuando a veces una palabra escuchada tranquilamente va metiéndose en el oído y en la mente del que está escuchando. Y la escucha mucho mejor que cuando se la quiere meter a la fuerza. Escuchada, dice, con quietud. Son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor la sabiduría que las armas de guerra. Y aquí quedamos totalmente claros. Mire lo que hace el sabio, para apoyarlo. Dice,
Dice, la ciudad de los fuertes tomó el sabio. En Proverbios. A ver. La ciudad de los fuertes tomó el sabio y derribó la fuerza en que en ella confiaba. La pura sabiduría. La pura sabiduría. Más que la fuerza. Mejor la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, ahora con esta segunda parte de este texto, va a pasar a los contrastes. Salomón. Que es similar a los proverbios. Viene una advertencia tremenda porque está hablando de la sabiduría y por eso ¿por qué es importante la sabiduría? Nuevamente vamos a eso. Mire, hay dos casos puntuales y yo lo veo en la escritura que fueron hombres muy sabios para guiarse. Por ejemplo, Josué, hijo de Nun, ¿cierto? Él le es traspasado el mando para guiar a Israel, introducir a Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Por encargo de Dios. Y Moisés también le dice lo mismo. Y la advertencia es que este libro, ¿cierto?, nunca se aparte de él. ¿Verdad? Que tenía que meditar en él, siempre. De hecho, Dios, antes de que Israel viviera rey, si usted lee el libro de Deuteronomio, ya él decía que había el rey que iba a gobernar Israel, tenía que hacer una copia de la ley y escribirla por su propia mano. Y él tenía que meditar todos los días en la ley. Porque la ley del Señor es sabiduría. La ley del Señor es sabiduría. Entonces, por eso que Pablo cuando habla de la ley, ¿cierto? Él dice, la ley no es mala. Igual que la ley cumple su rol. No, eso hace la diferencia. Entonces, refiriéndome a Josué, cuando ellos obtuvieron la gran victoria, ¿cierto? De parte de Dios, cuando caen los muros de Jericó, ¿verdad? Y ellos gritan, ¿cierto? Yo no sé qué gritaron, pero gritaron en los muros, Dios hizo caer en los muros. Ahora, no imaginemos, los que no han leído la escritura, no imaginemos una muralla con ladrillo parado, más encima. No. Estos muros eran tan amplios que arriba habían casas. O sea, eran los muros. Yo creo que ni con las herramientas que hoy hay, me atrevo a decir eso, ni con las herramientas que hoy hay, se hubieran atrevido a botar esos muros. Porque recuerde que me contaba la historia, bueno, lo que decía mi hermano la otra vez, que el puente de San Pedro, Concepción, los, ¿cuánto le llaman esto? Los ingenieros le pusieron dinamita para botarlo y ahí está el puente de San Pedro. ¿Puente viejo? Entonces, Pastor José, el muro de Jericó, hay que entender lo que era muro contra muro. Exacto. Y llega a extremo que por ese muro dice que corrían eran pasillos, ¿cierto? Carruajes, claro. Eran pasillos. Carruajes, también. O sea, podríamos decir que era un doble muro. Doble muro, sí, a ese nivel. Para que ustedes vean. Pero sin embargo, el poder de Dios derribó esos muros. Amén. Amén. Jesús. Porque no hay nada que a Dios se lo ponga. Entonces, bueno, triunfaron ahí y el mandato era que no tenían que tomar nada de esa ciudad. Ese era el mandamiento. Nada, nada, de nada. Y cuando el nada, hermano, es nada. Cuando el no de Dios, hermano, el no de Dios es no. Por si acaso, para que nosotros sepamos. Cuando Dios dice no, es no. Entonces, por ahí un hombre, ¿cierto?, tomó un lingote de oro y un manto babilónico y se lo llevó fondeado. Nadie supo. Y lo fondió en su carpa. Entonces, al otro día, cuando fueron a pelear contra Jai, una ciudad muy pequeña, Josué dijo, pero para quedar muy top. Entonces, mandó una cantidad menor de hombres y sorpresa. Los de ahí salieron persiguiendo, les dieron la espalda a los enemigos. O sea, eso quiere decir que arrancando a los enemigos, los israelitas. Entonces Josué se sorprendió. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Consultó a Dios. Y habló con Dios y le dijo que por qué lo había hecho subir hasta Jai, y cierto, y le provocó esa pérdida, ¿cierto? Esa derrota. Y Dios le contesta a Josué. Israel ha pecado, ¿cierto? Tomaron y le declara todo. Eso es sabiduría, hermano. Nosotros los ministros de Dios debemos guiarnos por Dios. Los problemas, las dificultades que podamos tener en nuestra administración
tenemos que ir a la Escritura. Y eso es lo que yo decía, el problema es que muchos se han apartado de la Escritura. Ya no se consulta a Dios. No es que Dios le vaya a venir a hablar ahora y le va a aparecer un ángel, ¿cierto? No, aquí está la Escritura, por eso te lo he escrito. Y eso es sabiduría. Por algo el Señor, hermanos, dejó este libro. Hoy día nos vemos confrontados, ¿cierto? Una gran división. Estoy hablando de la iglesia del nombre. Porque cada uno hace lo que bien le parece. Pero no consulta el libro de Dios. Hay cosas que se han ido sacando de los cultos, se han ido sacando, hermanos amados, de la adoración, en todo ámbito. Pero debemos volver a la Escritura. ¿Amén? Porque aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. No hay otro libro en el cual usted pueda encontrar sabiduría. Luego dice el capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, escuche bien, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Pero primero, ¿de quién? De él. Porque nosotros, hermanos amados, a nosotros nos están mirando. Lo que predicamos. Un predicador que sube al púlpito y dice, hermano, hay que estar ahí en congregarse, hay que darle, y después se perdió un mes. Hermano, no hay autoridad, perdón que te lo diga. Porque hay hermanos que no se congregan y dicen, no, le dicen al vecino, no, usted tiene que ir a la iglesia. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Sí o no? Vaya a la iglesia, vecino. Vaya a la iglesia, el Señor sana. ¿Y usted? Fíjese que en Deuteronomio nos enseña que nosotros debemos aplicarle la enseñanza a nuestros hijos. Pregunta, ¿se la aplicamos? ¿Nos sentamos con nuestros hijos? ¿Hacemos un culto más en la casa? Hermano, estamos en peligro. Estamos en una lucha. Y cuando hay una guerra, el soldado no se saca el casco y tira el fusil por allá y se descuida. No, mayormente hoy día. Recuerde lo que dice Cristo cuando habla de las mujeres fatuas, que siempre se predican. Las mujeres fatuas, las 5 fatuas y las 5 prudentes. Pero hay una cosa que dice a medianoche. ¿Lo digamos, no? A medianoche. ¿Qué es lo que hay a medianoche? Oscuridad. Una densa oscuridad. En la hora que más está oscuro. A medianoche. Yo digo, hay oscuridad. Pablo le advierte a Timoteo que primero lo que va a entrar en la iglesia es la apostasía. La apostasía, hermanos, es la oscuridad de la mente del creyente. Y es la oscuridad tremenda. Es que uno tiene que estar velando y orando. Velando y orando. Entonces, cuando este hombre que es estimado por sabio comete una locura, puede hacer 100.000 cosas buenas. Pero hizo una, en la mente del ser humano queda grabado lo malo que hizo. Y por eso es que hay que advertir. Una pequeña locura, ¿cierto? Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo todo que es necio. Ahora, no es que él vaya, soy tonto, oye, escuchen, soy tonto. No es. Sus actitudes, su comportamiento le va diciendo al otro, este es tan tonto. Eso es lo que está. No es que literalmente él vaya a gritarlo, como cuando era el leproso que decía, soy leproso, tenía que gritarlo.
Pero no es el caso acá. Las actitudes, cómo se comporta, cómo habla. Hoy día la vocabularia de los hombres, el lenguaje es totalmente necio. Y aplauden. Hasta gente que es universitaria. Ya no habla bien. Habla con garabato. Y si no habla con garabato, no es hablar. Ahora le pusieron el chilenismo. Ese es el chilenismo. Hermano, es necedad. Amén. Hay que hablar bien. Sí. Hay que ser educado. Amén. Amén. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes Ofensas, verdad. A la larga, a veces la sabiduría calla. No es más sabio el que habla más, a veces. A veces la sabiduría calla. Por eso que cuando Cristo dijo, si te golpean en una mejilla, ponle la otra. Si te obligan a llevar una milla, llévate dos. Si te piden tu cara, dale tu única. ¿Sabiduría? Para que se haga así. Amén. Como dijo, tengo más. Tengo más, hermanos amados. Amén. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. ¿Le parece conocido eso? Hoy ya tenemos un presidente súper sabio, en grande altura. No soy político yo, pero podemos ver por las actitudes, ¿verdad? Hoy ya tenemos un mandatario en este país, tenemos gobernantes súper sabios. Quiero decir, la necedad está puesta ¿dónde? En gran altura. Y los ricos están sentados en lugar abajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ciertamente, como el que siembra va a cosechar. Y si usted le saca el vallado, la serpiente va a pasar. Si usted saca a Dios de su casa, téngalo por seguro que el diablo se va a ir a sentar en su casa. Así es. Así de simple. Así de simple. Si usted deja de orar con su familia, si usted deja de leer la escritura en su casa, téngalo por seguro que el diablo se va a sentar en el living de su casa y no va a salir. Aunque usted le grite, ¡sal fuera del nombre de Jesús! No, porque muchos piensan que el nombre de Jesús es como un amuleto. ¿Ah? Y lo usan como amuleto. Y si yo no estoy actuando como tal, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, porque había por ahí, hubieron unos de un tal Exeba que fueron a echar demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo, y el demonio le dijo a Pablo, ¿viste quién es Jesús? ¿Ustedes quiénes son? El diablo no se sujeta cuando usted no se sujeta a Jesús. Escuche bien, si usted no está sujeto a Jesús, no se la sujetar a usted. Aunque le grite 10.000 veces en el nombre de Jesús y lo eche para afuera, no, porque usted no está sujeto. Porque Dios te diga, hay predicadores que se ronquean andando para afuera al demonio. Demonio, uy, ¿por qué? Porque no están sujetos tampoco ellos. No se va a sujetar. Y si usted está sujeto a Dios, basta una pura palabra. Se acabó. En el nombre de Jesús te puso fuera. ¿Se acabó? Si no, se acabó, ¿no? O gritaban, se ponían rojos los apóstoles, se le tiraban arriba del y le ponían las manos. No. Lo mismo para recibir el Espíritu Santo tampoco. Entonces, si usted quiere que alguien pero no le empieza a dar el oído ni lo empieza a amarrar. Eso no es manera. No es manera esa. Es porque usted no tiene poder. Es porque usted no está sujeto. Porque usted sabe, si usted está sujeto a Dios, Dios va a actuar por usted. Pero usted no está sujeto, Dios no va a actuar. Eso es un mal que entró a la iglesia. Hace muchos años. Nos ayuda el Señor. Yo le dije a un siervo anciano, lo dije. Uno me acusó, ¿usted está poniendo la lengua? No, no estoy poniendo la lengua. Estoy hablando de lo que dice Corintio. Le hace bien Corintio y le hace bien lo que dice la palabra. Le hace bien cómo caminó la iglesia. Cómo caminaron los primeros creyentes. Eran sujetos a Dios. Desde que se levantaban hasta que se acostaban.
No en el momento que iban al culto, no. Lo dice la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos recuperar. Amén. Debemos reconocer que nos hemos alejado del Señor. Sí, Señor. Y debemos recuperar, hermano, la sana doctrina. Amén. Debemos practicar la sana doctrina. Gloria. Para que Dios, hermano, sea con nosotros. Así es. Porque somos su pueblo. Amén. No debemos ser hijos de desobediencia. Ayúdame. Debemos ser hijos, hermanos, que estemos sujetos Sí. al Señor. Dice, quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña, en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Ves? ¿De qué es importante la sabiduría? Amén. Porque como dije antes, el hombre sabio siempre le va a consultar a Dios. David en su pecado pensó que había escapado. Pensó. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque cuando el hombre entra en el pecado y no se aparta, va maquineando más. El hombre en su necedad piensa que va a engañar a Dios. Nosotros pensamos que realmente vamos a engañar a Dios. David no pensó de esa manera. Se metió en el pecado, habiéndose advertido, ¿cierto? Cuando la mujer se encontró embarazada, ¿qué es lo que hizo David? El marido. El marido no estaba, el marido estaba en la guerra. El marido estaba protegiendo a David. ¿Sí o no? Uría de Eteo. Que por la flojera se había quedado ahí. Porque debería estar allá. Pero por la flojera se quedó ahí. Entonces, mandó a buscar a Uría de Eteo. Anda a dormir con tu mujer, muchacho, no te preocupes. Y como el hombre era fiel, pero ahí está la mano de Dios, el hombre se quedó ahí. Porque era un hombre temeroso. ¿Cierto? Y cuando David se enteró, no le gustó nada la cosita. Entonces dio otro plan. Lo invitó a comer. Lo emborrachó. Y te sabe que los curados son obedientes. Algunos. Y lo mandó para la casa otra vez. Pero se volvió a quedar ahí. ¿Y sabe lo que le dijo la primera vez? Iré yo a dormir a mi casa cuando el rey está allí y los soldados están peleando. ¿Qué? Y ni aún eso hizo despertar a David. Ni aún eso lo hizo despertar. La segunda vez similar. Es similar. Digo, ¿cómo yo iré a dormir? Cuando el carro el arca. El arca está ahí, ¿cierto? Entonces, hermano, el tercer plan de David ya fue más siniestro de él. Eso es para que veamos, hermano, cómo es la mente del ser humano. De todos los seres humanos. Lo único que le queremos salvar es el pellejo, hermano. Porque a veces somos cobardes, por eso que escribe uno de los profetas, el que cubre su falta no va a prosperar. Pero el que la confiesa y se aparta, porque Dios es misericordioso. Dios nos habla todos los días en su misericordia, para que si estamos en falta, no podamos volver. Amén. Si ese es todo, hermanos. Entonces el hombre ideó un plan más siniestro. Escribió una carta para que pusieran a Uría de Eteo en el fragor de la batalla. Y cuando se acercaron ahí al muro, ellos retrocedieron y dejaron a Uría de Eteo solo. ¿Qué pasó? Vino una piedra arriba y murió Uría de Eteo. Ahora que veo la lealtad de Dios, porque él manda la carta por él. Y el que lleva la sentencia fue Uría, porque él manda la carta y dice, toma, entrégasela al que está por dentro. Al general Arnel parece que estaba, si no me equivoco. Y Uría llevaba la sentencia en su propia mano. Podía haber abierto, Era abierto, ¿no? era abierto, y era tan leal, no lo vio. Y haber salvado su vida. Pero era tan leal el hombre que llegó al campo de batalla y se hizo como David. Y cuando le mandaron a avisar a David, porque había una ley que el ejército no podía acercarse al muro porque siempre caían piedras de arriba y era la muerte segura. Entonces el general Arnel, si no me equivoco, le manda a avisar a David y que David, que Uría había muerto, ¿cierto? Y una advertencia le mandó
también a David. No me acuerdo qué es lo que le dijo, pero como diciendo, oye, ya, lo que mandaste a hacer ya está cumplido por si acaso. Que no lo retires porque nos acercamos al muro. Entonces, hermanos amados, hasta ahí David estaba, hermano, tomado, claro, y hasta ahí está, nació el hijo. Nació el hijo. Pero llegó un hombre valiente, mandado por Dios. Esos que hacen falta hoy día. Esos hombres valientes que hablen de Dios, de parte de Dios. Y le dijo al rey una historia. Había un hombre rico, tenía hartas corderas. ¿Y sabe por qué le habló de cordero, no? Porque David era pastor de ovejas. ¿Se acuerda lo que David le había dicho a Saúl? Cuando venía un león, un oso y tomaba un cordero, ¿qué es lo que hacía tu siervo? ¿Qué hacía? Lo agarraba y lo mataba, porque David daba la vida por las ovejas. Era un buen pastor. Y por eso que le manda la historia de un cordero. Y había un hombre pobre que tenía una pura corderita y dormía ahí en su seno. Y vino un caminante al hombre rico. Ese caminante fue el pensamiento sexual que le vino a David cuando vio a Israel bañándose. El deseo. Pero el hombre rico no quiso tomar su cordera. Ahora, ¿por qué dice muchas corderas? Porque David tenía concubina y tenía esposa. Podía haber saciado su deseo sexual con alguna de ellas. Pero no. Tomó lo que no debía tomar. Aunque se le había divertido, porque cuando le preguntó por esa mujer, le dijeron. Ella empezó a ver, mujer de Uría de Dios. Y tomó. Entonces David estaba enfurecido cuando estaba escuchando. Yo creo que se encajó el rostro de ahí. Y dijo, ese hombre debe morir o pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dijo a ese hombre. Lo único que Natán le dijo, yo he remitido tu pecado, no morirás. Pero el niño muere. Y vas a pagar 4 veces. Y la espada no se va a estar. Exactamente. Hasta que murió. Por eso que después en TV, la vida de David es una teleserie. Amnón viola a Tamar, Absalón mata a Amnón. Usted vea, pero hermano, es maravilloso. Yo leí la historia de David y Saúl y hay hay un enriquecimiento maravilloso ahí. Es mejor que se ponga a ver las teleseries turcas esas de los musulmanes y todo eso. Lea la escritura. Ahí hay una riqueza para adquirir sabiduría y no cometer los errores, porque las otras nos incitan al pecado. Esta nos advierte contra el pecado. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y las teleseries. Amén. Por eso dediquemos el tiempo. Amén. Para no, hermanos, usar de necedad en nuestra vida. Bueno, vamos terminando, hermanos. Dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantado. De nada. ¿Verdad? Las palabras del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo de valor. ¿Ha escuchado a alguien necio usted? ¿Se ha puesto a conversar con alguien necio? ¿Algún amigo, algún conocido? Se cae aquí ahora, que hablan pura estupidez, hermano. El Boris no hace mucho discurso por lo mismo. Porque no tiene que hablar. El necio nunca tiene nada que ver. Entonces, hermanos amados, estas palabras, dice del sabio, son llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo de marido. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. El hombre quiere salvarse, ¿cierto? Ha mandado cohete al espacio porque quiere salvarse. Está tratando de buscar la puerta de la ciudad. Pero lo único que vamos a entrar por la puerta de la ciudad somos los que hemos creído en el Señor. Amén. Vamos a tener el privilegio de entrar por esas puertas, como dice la Escritura.
entrar por esas puertas con acción de gracias. Amén. Hermanos amados, eso es lo maravilloso que Dios nos va a dar. Él dice luego, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, menos para la salud. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen ala harán saber la palabra. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos amados, en estas parecido a los proverbios, pero debemos meditar muy bien, hermanos amados, lo que este escritor Salomón, los que no conocen la historia, fue rey en Jerusalén, ¿verdad? Hijo de David, un hombre muy adinerado. Él tuvo todas las riquezas, él hizo construcciones, como empieza, él lo probó todo. Este hombre hizo un experimento más que nada con respecto a la vida para llegar a un punto. A un punto que, bueno, al final del capítulo 12, ahí él lo va a dar a conocer. Pero si usted se fija, desde que hemos partido leyendo este libro hasta este capítulo 10, siempre hay un término en el cual dice nada nuevo. Nada nuevo. Y el consejo, ¿cierto?, para que el hombre pueda sujetarse al consejo de la sabiduría. Exalta la sabiduría, ¿por qué? Porque la sabiduría, hermanos amados, la sabiduría del Altísimo es la verdadera sabiduría. Santiago también habla de eso. Dice que la sabiduría terrenal es animal y es diabólica. Por ejemplo, la que practicó David fue una sabiduría terrenal. No puede decir. Por eso que le describí en parte lo que David hizo. Pero el hombre que se acercó a Dios, hermanos, para adquirir, ese es un hombre sabio. Ese es un hombre sabio. Por eso que, con esto termino, cuando encontraron al hombre que había sido ciego, lo expulsaron, cuando Jesús encuentra a ese hombre, que habían expulsado a los fariseos, Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le dijo, ¿quién es el Señor para que yo vea? Y habla contigo. Sí. Dijo, para eso he venido yo a este mundo, para que los que ven, no vean. Para los que no ven, vean. Y los fariseos le dijeron, ¿tú dices que nosotros somos ciegos? Bien. Como ustedes dicen que ven, vuestros pecados van a permanecer. Digan a salir bien. Por eso que, hermanos, cuando inquirimos la Escritura, nosotros hallamos la sabiduría. ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo agradar? Nosotros hacemos culto a Dios de lunes a domingo, de domingo a domingo, en diferentes lugares de la tierra. Pero la pregunta es, ¿estará grato Dios con el culto? ¿Lo hacemos con sabiduría? Debemos pedirle a Dios sabiduría para hacerle el culto como Él requiere y como Él lo merece. ¿Cierto? Porque para eso estamos, para agradarle a Dios. Hay un proverbio que dice que el camino del entendido es hacia arriba, Para apartarse del Seol, del infierno como abajo. abajo. No despreciemos la sabiduría. Amén. Cuando despreciamos, mire, usted lea el Antiguo Testamento, le hace cómo actuó Israel, cómo actuó con Dios y cómo sufrieron por haber actuado de esa manera. ¿Cómo saben? Pero cuando ellos se acercaban a Dios, los enemigos temblaban. Amén. Pero cuando se alejaban, ellos eran presa de sus enemigos. Oremos a nuestro Dios y demos gracias por su misericordia. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias en esta hora de la noche por tu palabra, Padre Celestial. Gracias por poder entender, Señor, los dichos de tu boca.
Gracias, Señor, por proveernos, Señor, de sana y de sabia sabiduría a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, Señor amado, y nos permite, Señor, dirigirnos como gente sabia. Como decía mi pastor al principio, Señor amado, si hemos pecado contra ti, tal vez con palabras, tal vez con actos, Señor amado, te pedimos perdón, Señor amado, porque necesitamos, Señor amado, que tú nos sigas guiando. Si muchas veces nos hemos rebelado contra ti, nuestro corazón se ha endurecido, Señor, para no oír, Señor amado, tu palabra ni para ponerla por obra, pero en esta noche nos has hecho entender, Señor amado, que necesitamos de ti y que sin ti, Señor, nada somos y nada podemos hacer. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, aquellos que, aleluya, necesitan, Señor. Ayuda al hermano que ha caído, Señor, levántalo para tu gloria. En sabiduría, cólmalo, Señor, de tu gracia, de tu bondad cada día. Y permítenos dirigirnos, Señor, a usted en este camino, un camino de rectitud. No ser, Señor, insensato, Señor amado, ni tardos para oír, Señor, ni para hacer tu palabra, sino que estar dispuesto cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Señor mío y Dios mío, gracias, gracias, mi Padre Santo, porque usted nos otorga esto que viene desde los cielos, Señor, a nuestra alma. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor amado, esta bondad infinita. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga. Vamos a recibir a nuestro pastor Raúl para que siga por el culto. Dios. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Se bendiga. Por esta